Ya el pastor nos recordaba que este mes empezamos una bonita serie y es acerca de la obediencia, ¿cierto? ¿Y qué es obediencia? Quisiera que en esta mañana pudiéramos, cada uno de los que está aquí, de alguna manera entender que aunque el mundo ha normalizado el entender la obediencia como hacer caso a la fuerza, no es así. Porque Dios no obliga al hombre, menos el hombre a otro hombre. Entonces, no espere que Dios le va a doblar a usted el brazo, el cuello para que usted obedezca. El mundo ha normalizado la palabra obediencia con esa frase, hacer caso a la fuerza. Por eso es que tantas veces nos es tan difícil obedecer. Pero no es así. El obedecer viene del latín y significa saber escuchar. Eso es obedecer, saber escuchar. Y qué bueno es que cada uno de los que estamos en esta mañana aquí, por unos minutos pudiéramos concentrarnos en lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra y podamos escuchar atentamente. Eso es lo que es obedecer. Porque si somos atentos y sabemos escuchar, ¿escuchar qué es? Cuando escuchamos analizamos, ¿cierto? Cuando escuchamos captamos la idea que nos están transmitiendo. Cuando escuchamos pensamos bien. Y cuando estas cosas suceden, entonces podemos discernir. O yo pusiera entre paréntesis entender. Porque eso es discernir, ¿cierto? Cuando discernimos algo es cuando entendemos. Cuando sabemos escuchar, entendemos. Y cuando entendemos, ¿qué sucede? Esta semana en la jornada de Grupos Casa, el Señor nos daba la oportunidad de hablar acerca de estos. Nosotros como seres humanos siempre tenemos que tomar dos decisiones, una buena o una mala. Cuando escuchamos bien, cuando atendemos y escuchamos, sabemos escuchar, entendemos lo que nos están diciendo y ahora nos quedan dos cosas por hacer. ¿Por qué? Porque tenemos libertad de tomar una decisión. Y entonces a lo que escuchamos nosotros podemos seguir o no seguir esa instrucción, ¿cierto? Está en ti y en mí escoger qué decisión hacemos, qué decisión tomamos. Cuando nos dicen algo, sabemos escuchar, entendemos, entonces nos quedan dos decisiones, seguirla o no seguirla. Yo diría en esta mañana obedecerla o no obedecerla. Bendito sea Dios. Pudiéramos decir en esta mañana entonces que el obedecer es un camino. Yo quisiera que en esta mañana ilustremos de alguna manera este camino aquí y pusiéramos en grande así las letras, obedecer. Y aquí donde yo estoy parado vamos a poner saber escuchar. Y allá donde está la mesa pongamos una palabra, acción. ¿Cierto? ¿Dónde comenzamos? Saber escuchar. Caminamos en obediencia a la acción. Si no caminamos y nos quedamos quietos o retrocedemos, desobedecemos. Entonces yo quisiera que en esta mañana vea lo que dice la Biblia acerca de esto, entre otras cosas. Santiago capítulo 1, verso 21 y 22 dice, recibid con mansedumbre, o sea, con humildad. ¿Qué vamos a recibir con humildad? La palabra implantada, la cual fue ¿qué? Puesta en cada uno de nosotros y la cual nos puede salvar. Y dice el verso 22, sé hacedores, es decir, sé obedientes. ¿De qué? De la palabra del pastor, del diácono, ¿no? Porque como repito siempre, somos seres humanos y estamos expuestos a fallar. Pero la Biblia dice, sed hacedores, es decir, obedientes de la palabra. De esa palabra que fue implantada en cada uno de nosotros y la cual nos puede salvar. Eso es lo que tenemos que obedecer, la palabra. Y dice, sed hacedores, o sea, sean obedientes. Y no solamente oidores olvidadizos, engañando a vosotros mismos.
Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, y en esta mañana yo quisiera predicar bajo ese tema, caminando en obediencia. ¿En obediencia a qué? A la palabra de Dios. Y yo no sé cuántos de los que están aquí en esta mañana están dispuestos realmente a caminar en obediencia. Bendito sea Dios. Pero si hay alguno aquí que fue rescatado de su buena manera de vivir, yo creo que todos, ¿cierto? Pudiéramos decir, yo camino y quiero seguir caminando en obediencia. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. El pastor el domingo pasado nos hablaba acerca de los estragos y beneficios del obedecer. Y el pastor terminaba su enseñanza en Deuteronomio capítulo 28, donde nos nombraba un sinnúmero de beneficios, ¿cierto? Si oyeres mi voz y guardares, o sea, si obedecieres todos mis mandamientos, no algunos. Recuerdo que fue enfático en eso, porque ¿se acuerdan que dijo algunos? Y luego él dijo, no, todos. ¿Cierto? Guardamos, obedecemos todos sus mandamientos, entonces te prosperaré, te guardaré, te multiplicaré el ganado, los bitcoins, la cuenta, todo. Claro, ese era en aquel tiempo que no existía ni el bitcoin, ni Bancolombia, ni Nequi, ni nada de eso. En este tiempo tendríamos que traerlo a lo que nosotros podemos recibir. ¿Qué puedes recibir tú de Dios si pudiéramos transformar de alguna manera este texto? Protección, bendición. La alacena de tu casa se te va a llenar. La nevera no va a estar solamente llena de agua, sino que vas a tener lo necesario para vivir bien. Pero todo esto va a pasar, todos estos beneficios de los que nos habló el pastor, va a pasar cuando guardemos todos sus mandamientos. Si no, van a venir estragos. Indudablemente van a venir estragos si no obedecemos. Si seguimos en desobediencia a la palabra de Dios, entonces vienen los estragos. Pero esta mañana no vamos a hablar de estragos, queremos bendiciones, ¿cierto? Yo no sé cuántos quieren bendición del Señor. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Vean, la bendición de Dios es mejor que cualquier otra cosa. La protección de Dios es mejor que cualquier seguro que tengamos nosotros, que cualquier seguro todo riesgo. Yo tengo uno de todo riesgo. Si algo pasa, Jessica queda ahí con alguito. Pero la protección de Dios va a ser mejor si yo faltare para ella y para mis hijos que cualquier otro seguro. Y en esta mañana lo que nosotros debíamos apuntar es a eso, a la bendición de Dios, a la protección de Dios. Y cada una de estas cosas indudablemente la vamos a alcanzar si obedecemos la palabra. Deuteronomio 28. Y si no, vaya a la prédica del domingo pasado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero, ¿para cuánto se les hace fácil caminar en obediencia? A ver, levante la mano y sea sincero a todo el que se le hace fácil. Creo que ninguno de los que estamos aquí nos atreveríamos a levantar la mano. Desde niños, nuestro cuerpo, nuestro propio yo se inclina hacia el mal siempre. Por eso es que tenemos que traer nuestra voluntad y sujetarla a la obediencia a Cristo. Porque la Biblia dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Así que para nosotros no es fácil obedecer. Cada vez que nosotros nos vamos a la palabra o decimos, no lo voy a fallar a Dios, voy a obedecer, yo voy a procurar que el Señor me bendiga, voy a obedecer la palabra, voy a tratar bien a mis hijos, voy a sacarlos al parque, voy a ser lo más amable, lo más bonito, voy a tratar lo más bonito a mi esposa, a mis hijos. Entonces viene, ¿qué? Oposición. Y resulta que cuando decimos eso, entonces tenemos problemas con la esposa, tenemos problemas con algún hijo, con nuestros padres. Y parece que siempre que procuramos la bendición de Dios a través de la obediencia, viene oposición. Y yo quisiera que si usted tiene una Biblia ahí, pudiera abrirla en el libro de Hechos, capítulo 5. Verso 17. Hechos capítulo 5, el verso 17. El Señor, antes de ascender a los cielos, le da una palabra, les da una orden, si pudiéramos decir, a sus discípulos, ¿cierto? ¿Cuál es esa orden? Por tanto, vayan, hagan discípulos, vayan, prediquen, lleven este mensaje de salvación a Samaria,
a Judea y hasta lo último de la tierra, ¿cierto? El Señor da lo que nosotros conocemos hoy en día como la gran comisión, ¿cierto? Pero resulta y pasa que los apóstoles fueron obedientes enseguida a la palabra de Dios. Tan pronto el Señor envió su Espíritu Santo y fueron llenos todos del Espíritu Santo, comenzó un avivamiento grande. Y los apóstoles y todos los que habían creído en el Señor comenzaron a obedecer la voz de Dios, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzaron a predicar. Y el libro de los Hechos en el capítulo 5 dice que estos apóstoles hacían muchas señales y maravillas. Y enfermos eran sanos, tanto así que dice que la gente sacaba a sus enfermos y los ponían allí afuera en la calle para que cuando pasara Pedro, así sea la sombra de Pedro cayera sobre ellos, y creían que en la sombra de Pedro los enfermos eran sanos. Pero resulta y pasa que esa obediencia de los apóstoles, de ir y llevar este mensaje, de ir a hacer señales, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, trajo celos, trajo oposición. Así que no crea usted, mi querido hermano que estás aquí en esta mañana, que la obediencia es fácil de cumplirla. No, porque aunque nosotros quisiéramos cumplirla, siempre va a haber oposición. Y eso es lo primero que en esta mañana quiero que tengas en cuenta. No todo es color de rosa. Por ahí hay gente que vende un evangelio barato, un evangelio fácil. Aquí va a ser todo bien, te va a ir bien. No, va a venir persecución, va a venir oposición. Y diga lo que dice la Biblia. El jefe de los sacerdotes, capítulo 5, verso 17, dice: y todos los saduceos, o sea, los religiosos de la época, que lo acompañaban, sintieron mucha envidia por los apóstoles, porque Dios los respaldaba cada vez que abrían su boca y predicaban esta palabra. Cada vez que obedecían esta palabra, Dios hacía proezas y señales. Y el sacerdote con los religiosos de la época les entró tremenda envidia, oposición. ¿Qué pasó? Por eso mandaron a que los arrestaran y los pusieran en la cárcel. ¿Eso es oposición o no es oposición? ¿Qué tal si le preguntamos en esta mañana a Daniel? Todos los gobernantes del reino, capítulo 6 de Daniel dice: todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Pero Daniel había sido enseñado. Daniel había sido enseñado que a tu Dios solamente adorarás y a Él solo rendirás tu adoración. Hay alguien en esta mañana aquí que ponga a Dios por delante, que ponga esta palabra que ha aprendido por delante de cualquier sacerdote, de cualquier sátrapa, magistrado, de cualquier persona importante para este mundo, que ponga primero el obedecer a su palabra. El verso 10 dice: cuando Daniel supo de este edicto, no se arrugó, no se fue allá a los eventos de la alcaldía. Cuando Daniel supo esto, no cogió y dejó de cantar, dejó de orar, no. ¿Sabe qué hizo Daniel? Fue y se encerró en su cuarto, abrió las ventanas y se arrodilló mirando hacia su ciudad y levantó sus manos, y dice la Biblia que 3 veces al día oraba. Algunos dirán esta mañana: no, desobedeció a la orden del rey. Sí, pudo haber desobedecido a la voz de los hombres, pero obedeció a la voz de Dios. Y lo importante nosotros en esta mañana, repito, es caminar en obediencia a la palabra de Dios. Qué bueno es que la iglesia en el poblado pueda seguir caminando en obediencia a esta hermosa palabra. Verso 16: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, oposición. ¿Y qué hicieron? Lo echaron en el foso de los leones. Aleluya. Sigamos ahí en Daniel capítulo 3 y vamos y preguntémosle a esos 3 muchachos, que prefirieron obedecer a las enseñanzas que habían recibido de sus antepasados, de sus padres. Daniel 3:17 dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey,
pero no nos vamos a contaminar. No nos vamos a inclinar a una estatua. No vamos a inclinar nuestra adoración a otras cosas. No. Vamos a seguir firmes, plantados, obedeciendo esta hermosa palabra. No nos importan los edictos del rey o qué tan grande puede ser tú humanamente. No, voy a seguir cumpliendo y obedeciendo la palabra de Dios. Y se pusieron de acuerdo los tres. Qué bueno es que nosotros nos pudiéramos poner de acuerdo, 2 o 3, ponernos de acuerdo para levantar el nombre de nuestro Señor en esta mañana. Aleluya. Échenos al foso, échenos allá al horno de fuego. Pero sabe, oh Rey, que nuestro Dios puede librarnos. Aleluya. Siempre que obedecemos, siempre que vas caminando en el camino de la obediencia, vas a tener oposición. No va a ser fácil. No. Vas a haber oposición. Tú quieres llevar al Señor a tu casa y mi hija, vamos a hacer aquí oración, vamos a conectarnos con las oraciones de cada día, vamos a hacer un devocional aquí, y parece que uno quisiera obedecer la palabra, quisiera conectarse a los programas virtuales, espirituales de la iglesia, pero ahí te viene. No creas que va a ser fácil. Yo voy a comprometerme. Estuvimos en una enseñanza hermosa acerca de compromisos. Y alguno de nosotros podrá decir: quiero comprometerme con la obra de Dios, quiero comprometerme con cumplir la palabra que fue enseñada. Pero cada vez que tomamos la decisión de comprometernos, de obedecer la palabra que nos están enseñando, nos viene oposición. Pero está en nosotros si doblamos el brazo, si nos echamos hacia atrás, si nos quedamos quietos o caminamos y actuamos en fe, caminamos en obediencia y cumplimos a la palabra de Dios. Obedecemos a la palabra de Dios. Sí, va a llegar oposición. A los apóstoles les estaba yendo bien, estaban siendo respaldados por el Espíritu Santo, los enfermos se sanaban, pero los echaron en una cárcel. ¿Por qué los echaron? ¿Por desobedientes? No, por obedientes. ¿Por qué echaron a Daniel en el foso de los leones? ¿Por obediente? No, a los seres humanos. Prefirió obedecer a Dios, prefirió obedecer esta hermosa palabra. Los 3 jóvenes los echaron en el foso ardiendo, no porque obedecieran a hombres, porque obedecieron a Dios, a esta palabra, porque habían sido enseñados, y en los mandamientos que el Señor les dio a través de Moisés decía: solo a tu Dios adorarás y a Él servirás. Y eso lo tenían ahí clavado en su corazón. Y eso fue esa palabra que estaba ahí implantada en esos corazones, fue la que no permitió que ellos dieran su brazo a torcer y se doblaran a las inclinaciones mundanas, sino que obedecieran esta hermosa palabra. Recuerde los beneficios del domingo pasado: si guardareis todos mis mandamientos y estatutos, entonces te bendeciré. ¿Alguien quiere bendición en esta mañana? A través de las semanas, los meses, los años, todo. Queremos ver la mano de Dios aquí. Caminemos en obediencia. Caminemos en obediencia. Indudablemente va a traer oposición, va a traer confrontación, pero sabe que también va a traer la obediencia. Y este es el segundo que quiero que tengamos claros en esta mañana. Va a traer milagros. Y yo no sé a cuántos de los que están aquí les encantan los milagros. ¡Aleluya! Esta palabra también, que obedecemos y que nos lleva a oposición y enfrentamos oposición, también trae milagros. Y si no, vea, sigamos leyendo ahí. Los apóstoles los echaron en la cárcel, pero dice el verso en adelante, dice: pero en la noche el ángel del Señor se les apareció y abrió las puertas de la cárcel y los liberó. El milagro. El milagro. Y si no, preguntémosle a Daniel: mira dónde me han traído, por causa de mi amor a ti, en este foso me han tirado. Los leones me rodean, pero eso no lo veo. ¿Y qué pasó? Obedeció, prefirió obedecer.
¿Sabe por qué prefirió Daniel obedecer? Aunque sabía que iba para el foso de los leones, porque él sabía que si no obedecía, ya estaba muerto. Pero el Señor cerró la boca de los leones. ¿Sabe qué pasó ahí? Estaba tan lleno de Dios que no olía carne. Aleluya. Qué bueno es que los que estamos aquí no olamos a carne, sino que olamos a espíritu. Denle ese fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Los leones no olieron por ahí carne ni nada, lo que olieron fue Espíritu Santo. Los que olieron fue a Dios allí metido en ese pozo con los leones. Y se asoma por allá el rey a ver y manda a uno que revise a ver si no quedan ni ceniza. ¿Cuál es el que se va a asomar? Se murió del calor que hacía allá adentro. Y allá a lo lejos, ven acá, y llamó al jefe del foso del fuego. Ay, no mandamos a tirar 3, ¿cómo así? Ahí hay 4. ¿Qué pasó? El hombre se asustó, no, rey, sí, me echamos a 3. No, pero es que hay uno que es diferente, que es parecido al Hijo de los dioses. El milagro. El obedecer la palabra de Dios les trajo posición. Pero fíjese usted que cuando obedecemos la palabra de Dios, venga lo que venga. Aleluya. Venga lo que venga. Alguien en esta mañana está dispuesto a caminar en obediencia, venga lo que venga. Alguien en esta mañana está dispuesto a caminar, venga lo que venga. Te va a venir oposición, pero tras la oposición viene tu milagro. Aleluya, yo no sé cuántos pueden creer eso en esta mañana. ¿Alguien puede creer esa palabra en esta mañana? Tras la oposición vienen los milagros. No va a venir los resultados primero, no. Porque tu obediencia tiene que ser probada, a ver si es cierta o no es cierta. Aleluya. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, Naamán era un general del rey de Siria y es una historia que nos conocemos mucho, ¿cierto? ¿Y qué nos enseña esta historia del general de Siria? Nos enseña que era un general que respetaban y valoraban mucho. Un general que lograba infundir miedo dentro del pueblo judío, pero que por dentro se estaba muriendo con lepra, una enfermedad en la piel. Pero dice la Biblia, el Señor es tan hermoso que hasta pudiéramos decir, Él no quiere que ninguno se muera, ninguno se pierda. El Señor es tan hermoso que permitió que allí en la casa de Naamán hubiera una muchacha israelí que le dijo a la esposa: ay, jefecita, dígale al patrón que vaya allá a mi pueblo. Allá hay un profeta, allá hay un profeta de Dios, un hombre de Dios que puede sanarlo. Y nos cuenta la historia bíblica que tan pronto él recibió esta noticia, se puso pilas, mandó carta, papá. Resultó de que llegó a la puerta del profeta, del sacerdote, y tocaron. Ya el profeta sabía. Y hágame el favor, no le dio al profeta la gana de salir. Mandó a su criado: vaya y dígale que se meta en el Jordán 7 veces. Y pueda que alguno de los que está aquí escuchamos la palabra de Dios, comprométete con la palabra de Dios. Y pueda que alguno de nosotros aquí salga como salió Naamán. ¿Y por qué tengo que cumplir si es más fácil hacer esta cosa? ¿Sabe qué digo Naamán? No, es que en mi tierra hay 2 ríos más hermosos, más bonitos, limpios. ¿Por qué me va a venir a tirar allá ese río tan sucio? ¿Y es que acaso él no podía poner sus manos y orar y sanarme? Sí podía. Pero aquí está la clave, que en la obediencia. Y si no, pregúntele a los 10 leprosos que se escucharon por allá la noticia de que iba pasando el Señor Jesús entre Samaria y Galilea. ¿Quién viene? No, viene Jesús. Vamos a caerle. Corrieron. Y no se acercaron hasta él. De lejos le dijeron: Jesús, hijo de David, sánanos. ¿Y qué hizo el Señor? Se acercó a ellos y le puso las manos. No. Vea qué hermosa la palabra. Les dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Y dice la Biblia, y léalo si quiere, Lucas 17, léalo.
Dice que mientras los 10, oiga, lo más hermoso de todo, mientras los 10 caminaban, mientras los 10 obedecían, fueron sanados. Aleluya, el milagro está en la obediencia. En la obediencia. ¿Qué vienes pidiendo a Dios hace rato para ti y para tu familia? Analicémonos en esta mañana. Yo quisiera que nos analicemos, porque muchas veces somos nosotros. Hay gente que dice que la palabra de Dios no es para mí, que el Señor, esa predicación no fue para mí, que le pone tantas negativas a la palabra. Pero la Biblia sigue diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta palabra no hierra, esta palabra es... Aleluya. Los que fallamos somos nosotros. Estamos a veces esperando tantas cosas, estamos esperando que Dios meta su mano en una situación, pero yo quisiera que en esta mañana reflexionemos, meditemos. No es un mensaje para que vengan aquí a brincar y hablen en lengua, no. Es un mensaje que nos está confrontando cómo estamos caminando nuestra vida cristiana. Vienes orando hace rato por tus hijos, vienes orando hace rato por tantas cosas que yo ni sé y realmente ni siquiera quisiera saberlas, porque es mejor que Dios las sepa. A veces nos toca saber situaciones y lo que podemos hacer nosotros, los que ministramos de alguna manera, es decirle: hermano, vea, yo no puedo hacer nada por usted, pero ese problema yo se lo voy a llevar al Señor hasta su trono para que Él meta su mano. Y sí que Dios puede meter su mano, y sí que Dios puede hacer un milagro, pero es necesario que nos examinemos cómo estamos caminando. Naamán no quería ir a bañarse al Jordán, y uno de los muchachos que de pronto pudo haber tenido confianza con él le dijo: oiga, jefe, pero usted también es pesado, oiga, si lo hubieran mandado a hacer algo más difícil no lo hubiera hecho. Claro que sí. Y entonces vaya y métase allá 7 veces. Y se metió 7 veces, y con la obediencia vino su milagro. Dice la Biblia, no lo digo yo, que la piel de Naamán salió como la de Aurita. Ni siquiera como la mía, que está toda fea, como la de Aurita. Oiga, qué envidia. Me imagino a Naamán de pronto en esa guerra lo apuñalearon, lo hirieron, todo, cicatrices por todos lados, pero cuando salió de ahí, vea, quedó 0 kilómetros por la obediencia. Por la obediencia. ¿Cómo estamos caminando nosotros, hermanos? Hermanos, hemos recibido tanta palabra aquí en este lugar. El Señor nos viene enseñando a través de unas series hermosas, y estamos esperando bendición de Dios. Y usted está esperando la bendición de Dios, usted está esperando una respuesta de Dios. Y tal vez en esta etapa de esa oración, de esa petición, estás enfrentando la oposición, pero si sigues caminando, la Biblia dice que vas a ver un milagro. Vas a ver un milagro. Vea, hay gente que no le gusta predicar acerca de milagros y dice que esto es para otras organizaciones, para los trinos, para los cuatrinos, para los quintinos, para todo eso. Pero no, la Biblia dice que estos milagros son para nosotros también. No nos dé miedo. Usted necesita un milagro en su vida, en su finanza, en su casa. Camina en obediencia. El milagro lo va a hacer Dios, pero a ti te toca creer y caminar en obediencia. Es la manera de Dios, no es nuestra manera. Pasa que nosotros los seres humanos siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero es a la manera de Dios. Muchas veces creemos que la palabra de Dios no es para nosotros, que la palabra era para el hermano que estaba al lado, pero no, la palabra de Dios no falla. Esta palabra hermosa de nuestro Dios no retorna vacía, hace el efecto que tiene que hacer. Y yo quisiera que en esta mañana pudiéramos entender algo. Dios puede, pero no lo va a hacer por ti. Dios no va a hacer el trabajo que te toca a ti, me toca a mí. Nos toca a nosotros obedecer. Te toca a ti y a mí obedecer. Déjeme decirle, está Moisés, que lo vienen persiguiendo y viene el faraón atrás en la retaguardia. Mira a la izquierda, desierto. Mira a la derecha, desierto. Y de frente está el mar. ¿Qué fue? Yo pregunto en esta mañana, ¿qué fue lo que abrió el mar? ¿Fue la vara? No, fue la obediencia del hombre de Dios a la palabra.
extiende tu vara, y el mar se abrió. ¿Acaso tenía que Dios manifestarse en ese momento, quitarle la varita y abrir el mar? No. El pueblo caminó durante 7 días. Y hay mucha gente que yo les meto ahí el picante y digo, ¿cuántas vueltas fueron? 7 o 13. 7 o 13. 7 o 13. En esta mañana no importa cuántas vueltas fueron, eso lo podemos ver después. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo que las murallas de Jericó se cayeran? Y todo lo que el enemigo construyó durante años en contra de ti, la obediencia lo tumba en un segundo. El pueblo caminó en obediencia. Y tal vez caminando en obediencia se asomaban allá arriba en la muralla, les tiraban cosas, les tiraban porquerías, se burlaban de ellos. Tú estás loco, ¿cómo te vas a poner a dar vuelta? Ustedes están locos, como nos dicen a nosotros hoy en día. ¿Qué vas a ir a hacer a la iglesia? ¿Qué vas a ir a ofender? Pueden decirnos locos, pero lo que el enemigo ha construido con el tiempo, esas murallas fortificadas que para el hombre son imposibles de caer, la obediencia a Dios. Camina en obediencia, que las murallas Dios las tumba. ¿Y usted cree que de pronto Lázaro hubiera el Señor resucitado si Marta y María no obedecen a la voz del Señor Jesús? Quita la piedra. Hay alguien en esta mañana que tiene que quitar esa piedra. Dios no va a quitar la piedra por ti. Eres tú quien tienes que actuar en obediencia si quieres ver un milagro en tu vida. ¡Aleluya! Aleluya. Yo no sé cuántos pueden glorificar al Señor en esta mañana. Aleluya. Tenemos un Dios tan bueno. Él siempre quiere lo mejor para ti y para mí, hermano. Pero te toca a ti y a mí hacer nuestro trabajo, y nuestro trabajo es obedecer. El resto le toca a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Mateo el capítulo 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, voy a pedir a Santi, porfa, ayúdame, ya estamos terminando, no quisiera extenderme más. Y dice la Biblia que después de haber ayunado 40 días, ¿alguien aquí ha ayunado 40 días? Yo ayuno mediodía apurado, Señor, perdóname. Pero la Biblia dice que el Señor, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo que hambre, ¿cierto? Era tan humano como usted y como yo. Y el Señor tuvo hambre después de este ayuno. ¿Y qué pasó después de eso? Dice la Biblia: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Y quiero que me preste atención, ya estoy terminando, faltan creo que 2 textos o 3. Di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesús? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué. ¿De qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo quiero que en esta mañana, ¿qué es obedecer? Saber escuchar, ¿cierto? Entender. Después de ayunar 40 días y 40 noches, y que el diablo se acercó para tentarlo, ¿usted cree que Dios no tuvo de pronto, perdone, no fue Dios, fue el Señor Jesús? Porque Dios no le da hambre. Dice la Biblia que Dios es espíritu, Juan 4:24. Pero a nuestro Señor le dio hambre, dice la Biblia. Si eres hijo de Dios, dile a las piedras que se conviertan en pan. Y yo quisiera que usted en esta mañana reflexionara: ¿por qué convertir las piedras en pan era tentación? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se negó a sí mismo la comida que necesitaba? Porque dice la Biblia que tenía hambre.
Necesitaba comida desesperadamente después de 40 días sin comer. ¿Qué tenía de malo que Jesús satisfaciera su necesidad de hambre? Había algo de malo en eso. Pero ¿sabe qué pasó? Y quiero que usted se grabe esto en su corazón en esta mañana. Jesús consideró. El más grande, consideró que la palabra que sale de la boca de Dios era más importante, más preciosa esta palabra, más crucial que su propia supervivencia, que sus necesidades fundamentales. ¿Hay alguien en esta noche aquí que pueda poner esta palabra por delante de sus propias necesidades? Pudo haber convertido las piedras en panes, tal vez de chocolate como los que venden en la miguería, pero no. El Señor consideró la palabra de Dios como más crucial, de más importancia, más preciosa. En otras palabras, para Jesús la obediencia al Padre fue más importante que su propia vida humana. ¿Hay alguien en esta mañana que pudiera poner esa obediencia por delante que sus propios deseos, que sus propias necesidades, que sus propias metas? Jesús fue separado con sus discípulos para ser crucificado, dice la Biblia. Y uno de los que lo acompañaba sacó la rula, sacó la espada y le voló la oreja a uno de los alguaciles, a uno de los soldados. Y el Señor coge en ese momento y le dice: detente. Mateo capítulo 26, el verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre para que Él me mandara 12 legiones de ángeles a que me defiendan? Pero ¿cómo entonces se van a cumplir la escritura? ¿Cómo se va a cumplir la palabra de Dios? Es necesario que esto se haga. Lucas el capítulo 9, el verso 22 dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca por muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Filipenses el capítulo 2, el verso 8 dice la Biblia: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló, nadie lo bajó, nadie le quebró las rodillas. No, Él mismo se humilló, haciéndose, dice la Biblia, obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. Se hizo maldición por nosotros los malditos. Colócate de pie, por favor. La pregunta en esta mañana es: ¿cómo estamos obedeciendo? Es la palabra de Dios más preciosa, más crucial, más fundamental que tus deseos, que tus metas. Quiero que en esta mañana reflexiones de qué manera estás obedeciendo a Dios. Porque nuestro Señor fue ejemplo en todo. Él caminó en obediencia hasta la cruz. Pero en esta mañana yo quisiera que pudiéramos reflexionar. Es la palabra de Dios más importante. Si yo dijera en esta mañana cuántos tienen anhelos, cuántos tienen sueños, cuántos tienen deseos, todos levantáramos la mano. Pero el obedecer la palabra es más importante que tus sueños. El obedecer la palabra está por delante que tu orgullo, que tu ego,
Estás luchando para obedecer la palabra de Dios como si fuera lo más importante en tu vida. ¿Cuántos quieren pedirle en esta mañana al Salvador que nos ayude a ver la belleza de esta palabra? Porque cuando vemos la belleza que hay en la palabra, hermano, es más fácil que obedezcamos. Alguien que quisiera ponerse en las manos del Señor en esta mañana y decirle: Señor, yo quiero obedecer tu hermosa palabra. Alguien quiere decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, guíame.